Genial, empezamos. Cuarto capítulo de Jueves de la Acuícola. Hoy día nos toca ver un poco de enfermedades sobre trucha arcoíris a cargo del médico veterinario, zootecnista y magíster en sanidad acuícola, Jesús Roldán, amigo mío. Eh, Voy a dejar para que él se eh, presente, ¿no? En base a su experiencia, ¿no? Y nada, es un gusto poderlo tener acá, ¿no? Jesús ya tiene experiencia en campo, como ven la fotito ahí con una truchita bastante grande, y él les va a contar un poquito más. La idea es que durante esta charla podamos entender un poquito más de cómo, desde un punto de vista de un veterinario de campo, podamos entender y reconocer las enfermedades, ¿no? Que en nuestro país son bastante recurrentes. Bienvenido, Jesús. Eh, Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Un gusto saludarte desde aquí bueno, ahí te me encuentro por Apurímac. ¿Qué tal? Un gusto, más bien. Agradecerte por la invitación acá, de repente para poder compartir algunas experiencias, algunos conocimientos que he ido adquiriendo de repente en campo con respecto a lo que es prácticamente lo que es la sanidad acuícola, ¿no? Ya. Prácticamente conviviendo en este caso con las truchas, ¿no? En campo, ahí día a día, con las inclemencias del clima. Ay, espero nos cuentes un poquito de eso. Sí, sí, efectivamente. Vamos a contar un poquito de la experiencia que hemos ido adquiriendo aquí, prácticamente aquí en Huancavelica, creo que uno de los centros más grandes del Perú, que es Patsaj. Bueno, muchos lo conocerán, algunos no de repente, pero se ha ido adquiriendo de repente algunos conocimientos con respecto a lo que es sanidad acuícola, ¿no? Claro, un poco para entrar en contexto, antes de dejarte la presentación, tú has sido médico veterinario de Paxac, ¿cierto? Que actualmente es la granja de producción de trucha más grande del Perú. Sí, correcto. Estaba encargado principalmente de dos centros, ¿no? En este caso de Choclococha, que está en Huancavelica, y a la vez estaba por Cerro de Pasco, Punrun, ¿no? Ahí Perfecto. estábamos, En toneladas, ¿cuánto es? ¿perdón? En toneladas, más o menos, ¿a cuánto has tenido tu cargo? Y bueno, hablando de toneladas, estamos hablando más o menos de 2.000 a 2 millones de toneladas, más o menos, ¿no? Dependiendo la época en la cual venimos produciendo. 2.000 toneladas Sí, anuales. sí, anual promedio, ¿no? Dependiendo por campaña, de repente un poquito más, un poquito menos, dependiendo la estadía o dependiendo las inclemencias del clima, la época, en lo cual es de repente, es que un problema había con la importación de las sogas, ¿no? De repente algunos mercados, por ejemplo, el mercado de Dinamarca nos cerraron el año pasado por el problema en este caso de la enfermedad que se detectó, ¿no? En Dinamarca, entonces no tuvimos la oportunidad de importar ovas desde ese lugar, ¿no? De la cepa Tracel. Trashing, bacán. Entonces has tenido a tu cargo más o menos algunos miles de millones de soles en la parte sanitaria. Sí, sí, efectivamente, sí. Bueno, perfecto. Entonces te dejo acá para que le cuentes a todos cómo lo has visto en tu campo. Y ya, gracias por aceptar y bueno, esto quedará para el YouTube. Sí, bien, entonces, sin más que dar, bueno, vamos a empezar de repente a compartir alguna presentación que he elaborado en este caso. La dinámica que tú quieras, ¿ah? Si quieres, preguntas en el medio, al final, ¿cómo te sientes más cómoda? No, lo que se quiere es más que todo es la participación, en este caso de este caso, quisiera que me Que alguien confirmen si que se... levante la mano o abra su audio, ¿no? Con Sí, tranquilidad. sí, normal. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, normal, puede hacerlo en medio de la presentación. No tendría ningún inconveniente de repente en absolver su pregunta en ese rato, ¿no? Ya, perfecto. Ya tenemos gente de Puno, Lima, Bolivia, Colombia. Nos vamos llenando. Ya, te dejo. Cualquier cosa, igual voy a estar acá.
escuchando. Bueno, ¿me confirma si se llega a presentar la información, la PPT? Sí, se ve completo. Perfecto. Bien, bueno, ante todo, bueno, muy buenas noches con ustedes. Agradecerles de repente la participación de cada uno de ustedes. Bueno, soy el médico veterinario Jesús Roldán Juárez, magíster en sanidad acuícola. De repente un colega más del doctor Carlos Smith. Y agradecer la invitación de repente para poder ir compartiendo algunos conocimientos que se ha ido adquiriendo de repente en uno de los centros más grandes del Perú, ¿no? En este caso, PATSAC. Bueno, la imagen que ven ustedes es prácticamente la laguna de Choclococha, con uno de sus módulos, en este caso, en los cuales produce de repente las truchas lo que son para exportación, ¿no? Como pueden ver, de repente, a veces las inclemencias climatológicas que se presentan día a día, de repente, en épocas del año, se presentan de esa manera, caen nieves, y algunas veces hay dificultades, ¿no? En lo que es en este caso, en los parámetros de calidad de agua, en este caso, el descenso de oxígeno, la temperatura, entonces, son de repente consecuencias en de repente hay que tomar decisiones, si realmente podemos alimentar en esas inclemencias o no, o si se puede de repente mandar ayuno a los peces, ¿no? Bueno, vamos a empezar de repente con esta pequeña charla con respecto a lo que son la vigilancia de campo, en este caso de las enfermedades infecciosas en la crianza de truchas. Bueno, les voy a hablar un poco de mi experiencia, lo que he tenido, lo que vengo realizando de repente en este centro de cultivo, en los cuales venimos criando truchas, como lo mencionaba, ya para la exportación. Bueno, quiero partir principalmente desde el punto de vista de la sanidad acuícola, ¿no? Eh, bueno, todos conocemos que la sanidad siempre está enmarcado, en este caso, al estado del ser vivo en el cual queremos que esté sano y disfrute de buena salud, en este caso, para que pueda desarrollarse como un potencial y pueda tener todos los parámetros, en este caso, para que se pueda desarrollar de buena manera, ¿no? Y cuando hablamos de acuícola, normalmente son la crianza de las especies acuáticas, en este caso con el fin de alimentación, en este caso para la población humana, ¿no? Entonces, todo el conjunto de esta sanidad acuícola normalmente nos van a llevar al conjunto de herramientas que nos van a permitir, en este caso, mantener, proteger y mejorar el estatus sanitario de la población en el cual venimos criando, ¿no? En este caso. Recordar que cuando hacemos un cultivo acuícola normalmente siempre limitamos la libertad, en este caso, de las especies en su medio acuático normal, pero nosotros tratamos de dar las condiciones adecuadas para mejorar ese estatus sanitario y que el pez se desarrolle de la mejor manera y pueda expresar su potencial, en este caso cárnico, ¿no? Entonces, la sanidad acuícola normalmente va a ser prácticamente un pilar en el centro de producción acuícola, en el centro, en este caso, para mejorar el estatus sanitario en las distintas actividades que se vienen realizando, ¿no? Mencionar también que la sanidad acuícola va a estar enmarcado principalmente en tres pilares, que va a ser el control, la prevención y la vigilancia que constantemente se debe realizar. Cuando hablamos de prevención, normalmente nos estamos refiriendo a prevenir que se pueda presentar cualquier enfermedad en el centro de producción. Y control estamos hablando principalmente cuando se presente el caso o el brote, en este caso de alguna enfermedad, poder controlarlo lo más antes posible, ¿no? Y cuando hablamos de vigilancia, normalmente estamos en constante vigilancia porque tenemos que estar vigilando qué brotes o qué enfermedades se vienen presentando en el centro acuícola, ¿no? Entonces, todo esto va a estar enmarcado principalmente en la sanidad acuícola, con tal finalidad de tener mejores resultados en lo que es en la cosecha o en la producción prácticamente, ¿no? Entonces, como algo referente que tenemos que ir identificando siempre van a ser los signos clínicos que normalmente llegamos a evidenciar
en el centro acuícola. Normalmente estos signos clínicos normalmente lo describimos como manifestaciones objetivas o son manifestaciones que se pueden observar de una enfermedad cuando observamos directamente a los peces. Entonces, mediante esto podemos realizar exámenes físicos o de repente algún tipo de análisis. En caso de vayamos yendo identificando algunos signos, podemos ir enviando prácticamente muestras a lo que son los laboratorios, ¿no? Entonces, pueden ser de repente algunas manifestaciones, como en este caso algunos furúnculos, algunas úlceras o algunas erosiones, en los cuales esto nos va identificando que se viene presentando alguna enfermedad en nuestro centro de producción, ¿no? En algunos casos se puede observar exoftalmia, en algunos casos melanosis, entonces son signos que de repente nos van a ir eh, evidenciando que se viene presentando alguna enfermedad, en este caso en un centro acuícola, ¿no? Entonces son estos signos que nos van a ir declarando o nos van a ir de repente mencionando que realmente se está presentando un cuadro infeccioso en nuestro centro acuícola. Entonces, esta es una alerta para poder nosotros de repente muestrear y de repente realizar alguna necropsia y poder identificar de qué enfermedad se está tratando, ¿no? O qué medidas también a más futuro, qué medidas se pueden tomar para poder reducir o controlar el brote o la enfermedad que se viene presentando en el centro acuícola, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de enfermedades tenemos? Normalmente tenemos las biológicas, que normalmente se van a presentar por virus, bacterias, hongos, parásitos. Las físico-químicas, que normalmente están relacionados, en este caso, con los parámetros de calidad de agua, ¿no? Las nutricionales, normalmente estamos hablando cuando se presenta alguna toxicidad, en este caso de repente se puede presentar algunos hongos, de repente porque le entra humedad de repente al alimento, entonces se viene generando lo que son algunas toxicidades, algunas toxinas, entonces van alterando lo que es el alimento, ¿no? Y algunas densodependientes de repente cuando hay una sobrecarga de repente de la densidad, en este caso en las unidades productivas, en este caso podemos hablar de estanques o jaulas, entonces se viene eh, teniendo problemas de repente por una competencia del oxígeno, ya que normalmente esto genera de repente, con con los descensos de repente que se puede presentar en la laguna o en los estanques de repente de oxígeno o en los recambios de agua, normalmente podemos tener algunos problemas de mortalidad por, eh, por, el- por la gran cantidad de densidad que tenemos de repente en el estanque o en la jaula, ¿no? Entonces, como pueden ver en las imágenes, podemos tener de repente algunas enfermedades biológicas, en este caso, que van a presentar algunas manifestaciones, algunas físico-químicas que pueden venir presentes por la calidad del agua, en este caso, como pueden ver en la imagen, puede haber alguna turbiedad que se puede presentar. En este caso, por ejemplo, podemos ver que se viene presentando problemas en este caso, de turbiedad o que viene arrestando cuando se presentan las lluvias, entonces vienen alterando lo que es las jaulas, ¿no? Entonces, algunos casos vienen arrastrando lodo, entonces ya la calidad del agua va disminuyendo, ¿no? En esta imagen podemos ver que el alimento probablemente haya podido introducir alguna cierto porcentaje de humedad, entonces ya ha venido generando toxicidad. Recuerden que el alimento de trucha en este caso normalmente siempre viene con alimento de pescado, entonces esto es un potencial para poder generarse alguna toxicidad, ¿no? Y en esta imagen podemos ver que las densidades son elevadas, entonces hay una competencia por el oxígeno, entonces se viene dando algunas mortalidades por sobrecarga, ¿no? En este caso. Bueno, por otro lado, tenemos quienes interactúan normalmente en la presentación de una enfermedad, tenemos lo que es en este caso lo que es la triada, que es más, que normalmente ya se habla mucho de esto, de la triada epidemiológica, en los cuales interactúan normalmente, si hablamos del patógeno, entonces hablamos que pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos, y van a tener ciertas cualidades en las cuales van a ayudar que el patógeno se llegue a presentar, como es el caso de la resistencia a los tratamientos, en este caso, cuando hacemos uso y abuso en este caso, de los antibióticos, ¿no? Normalmente se ve y se observa que en algunos centros acuícolas normalmente
se use el antibiótico como medios preventivos. Entonces, es lo más incorrecto en los cuales estamos ayudando o estamos contribuyendo a lo que son la resistencia bacteriana, ¿no? Por otro lado, podemos tener la patogenicidad y la virulencia del parásito, cómo va a interactuar o cómo se va a propagar de repente este patógeno dentro del organismo, en este caso de los peces. Y por otro lado, el diagnóstico, ¿no? Esto también influye mucho porque de repente a veces tenemos desconocimiento de ciertos signos o de ciertas enfermedades, entonces hacemos el uso errático de tratamientos inadecuados, en todo en lo cual recomendamos de repente algún tratamiento que no es para ese patógeno, entonces esto va generando alguna resistencia bacteriana en estos patógenos, ¿no? Bueno, como hospedador o la trucha, en este caso tenemos lo que es la edad. Recordemos que la edad siempre va a ser susceptible a ciertas enfermedades, por ejemplo, en la etapa de alevinaje o normalmente siempre los más susceptibles van a ser la presentación de enfermedades, en este caso puede ser de flavobacteria, puede ser de Yersinia, furunculosis, el IPN, ¿no? En cambio, por ejemplo, en otras enfermedades como la weichielosis, en este caso, normalmente se presentan en peces de 100 gramos para adelante. Entonces, la edad va a ser, va a ser una característica que normalmente va a depender de la presentación de qué enfermedad se está hablando, ¿no? También, por otro lado, recordemos que la edad, por ejemplo, los peces a las 30 semanas o 33 semanas normalmente adquieren realmente su inmunidad completa para que puedan defenderse ante ciertos patógenos. Entonces, ¿qué quiere decir? Anterior a las 30 semanas, los peces van a ser siempre de repente más susceptibles a la presentación de ciertas enfermedades. Es por eso la necesidad que a esta edad siempre se debe inmunizar de repente con vacunas. La exposición al estrés normalmente en el manejo, cuando se hace, por ejemplo, los muestreos quincenales o mensuales, o cuando realmente también se hace lo que es la selección de los peces, ¿no? Para poder encaminar de repente, tener grupos dirigidos de acuerdo al peso y la talla de los peces, ¿no? La susceptibilidad, estamos hablando normalmente, esto va más relacionado en este caso con la edad, que a qué edad normalmente son más susceptibles a la presentación de ciertas enfermedades. Y la inmunidad, como les decía, hay la necesidad de repente a ciertas edades en las cuales se deben vacunar estos peces para que puedan adquirir mayor inmunidad y mayor resistencia a ciertos patógenos, ¿no? Y la genética normalmente siempre tiene que estar relacionado, ¿no? Ya que hay ciertas cepas en este caso, de trucha arcoíris, que en los cuales normalmente son resistentes. En la experiencia que yo he tenido, por ejemplo, en Patzach normalmente se observa que la cepa, en este caso la Traciel, que viene de Dinamarca, ha sido más resistente en este caso a ciertos patógenos que se viene presentando, por ejemplo, en Choclococha. Eh, por ejemplo, en Patzart normalmente nosotros importamos en este caso cepas en este caso de Chile, en este caso la cepa Coagen, la cepa Huilico, Efigen, entonces con los cuales hemos venido trabajando, entonces se ha podido observar que la cepa Traciel, en este que viene de Dinamarca, ha sido más resistente en este caso a ciertas enfermedades que se vienen presentando ahí, ¿no? Por otro lado, el medio ambiente es lo más primordial en este caso, en este caso, en el manejo productivo, la calidad del agua, como lo mencionaba. A veces, algunos casos siempre se van a presentar turbidez de agua, en este caso por las lluvias, que en los cuales van a venir trayendo de repente algunos huecos, van ensuciando lo que es el agua, entonces va alterando lo que es la calidad del agua, ¿no? Entonces recordemos que los peces normalmente respiran por las branquias y entonces cuando hay una presencia en este caso de turbidez del agua, normalmente van opacando o van obstruyendo lo que son las branquias, ¿no? Entonces hay una dificultad, hay una deficiencia en este caso de la absorción de oxígeno, entonces por los cuales se vienen presentando algunos problemas de mortalidad. La ubicación del centro de producción acuícola, normalmente siempre esto va a ser muy importante porque de repente si compartimos algunas fuentes de agua, en este caso con otros centros, de repente podemos estar contaminándonos de repente con ese centro, ¿no? El contacto con fauna silvestre de repente es uno de los problemas que normalmente es algo imposible de repente evitar en lo que son en jaulas, ¿no? Por lo menos en laguna, porque normalmente algunos casos se presentan gaviotas que normalmente siempre van a estar ahí,
que comparten de repente con otras lagunas, entonces siempre hay la visita, entonces normalmente pueden excretar de repente algunas fecas, entonces pueden ir contaminando con algunos patógenos, en este caso en las jaulas. Depredadores normalmente siempre vamos a tener, como lo mencionaba en algunos casos en este caso de las gaviotas, que siempre normalmente tienen mayor preferencia por los peces de menor tamaño, en este caso de juveniles o en este caso de algunos alevinos, ¿no? Entonces, la alteración de estos tres, principalmente de estos tres de estas tres características podemos mencionarle en este caso del hospedador, el patógeno y el medio ambiente. Si hay un desequilibrio de alguno de ellos, siempre van a generar alguna enfermedad. Por lo cual, el desequilibrio de, por ejemplo, del parte del hospedador, entonces, si estresamos a los peces, normalmente estos van a ser susceptibles de repente a la presentación de una enfermedad, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos en este caso lo que son las vías de transmisión, en este caso de una enfermedad, cómo normalmente se pueden presentar. Tenemos de una manera horizontal y de una manera vertical, ¿no? En este caso, si hablamos de una manera vertical, normalmente va a ser que los reproductores van a transmitir la enfermedad prácticamente en este caso a los descendientes o a las crías, ¿no? Estamos hablando en este caso, por ejemplo, del IPN, que normalmente se ha comprobado que normalmente se puede transmitir de los reproductores a lo que son las crías, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la eliminación en este caso de los agentes patógenos? Se puede hacer mediante las heces, la orina, el mucus, algunos fluidos sexuales, como en este caso los gametos, y en este caso, podemos tener los espermatozoides o lo que son los óvulos, ¿no? Dentro de la transmisión horizontal podemos tener una contaminación o un contagio, en este caso, por el contacto directo que pueden tener, en este caso, los especímenes o los peces, ¿no? Las vías de ingreso, en este caso, a la infección, normalmente van a ser lo que son las branquias, la piel, las narinas o el tracto digestivo, en este caso, por el alimento o por el alimento que pueden estar consumiendo, ¿no? Entonces, esto van a ser las vías de transmisión, en este caso, de las enfermedades con las cuales puede adquirir un pez en el centro de producción, ¿no? Bueno, dentro, bueno, una vez observando de repente algunas lesiones, dentro de esto quiero mencionar que uno de las herramientas o una de las actividades que nos van a ayudar, en este caso, a identificar de qué enfermedad podemos estar hablando, en este caso estamos hablando en campo, para poder tomar de repente un diagnóstico presuntivo, estamos hablando de lo que son las necropsias, en los cuales normalmente partimos en este caso de la evaluación externa, en los cuales normalmente se hace una evaluación en este caso del pez, para reconocer algunos signos clínicos que pueden que pueden estar generando algún patógeno. En este caso se observa normalmente lo que son los ojos, las branquias, las aletas, la piel y en otro caso lo que son el poro anal, ¿no? Entonces, si nosotros observamos algunas lesiones, o en este caso algunos signos clínicos que normalmente pueden estar afectando en el pez a nivel de los ojos, las branquias, como lo venía mencionando, entonces podemos hacer una evaluación interna, ¿no? Entonces, en los cuales vamos a poder observar algunos órganos en los cuales nos van a ir identificando de qué enfermedad se está tratando. En este caso, como, bueno, se sabe que normalmente el vaso es un órgano linfoide, en este caso de los peces. Entonces, si hay una presentación de una enfermedad, podemos tener algunas megalias, ¿no? En este caso, alguna inflamación del vaso o alguna inflamación del hígado, el riñón también, que cumple una función importante en el sistema inmunológico. El intestino también va a ser, de repente podemos encontrar algunas hemorragias, algunos secreciones a nivel del intestino, o los higos pilóricos, la grasa visceral que normalmente se van a presentar en ciertas enfermedades, como es el caso del IPN, algunas petequias, ¿no? Hemorrágicas a nivel de este nivel.
La vejiga natatoria, en el caso, por ejemplo, en caso de weixiolosis, se puede presentar algunas hemorragias a nivel de la vejiga natatoria, que más adelante vamos a poder observar. El corazón y el cerebro también, como en ciertas enfermedades, podemos identificar algunas enfermedades, ¿no? Por otro lado, vamos a observar normalmente la anatomía externa normal en este caso. Normalmente el pez se divide en este caso en tres porciones, en lo que es la cabeza, el tronco y la cola, ¿no? En los cuales normalmente están separados en una parte dorsal y una parte ventral, lo que es normalmente les va a separar lo que es la línea lateral. Entonces, dentro de la cabeza podemos encontrar lo que son los ojos. Dentro de lo que son en el cuerpo, normalmente vamos a encontrar lo que son el opérculo, la aleta dorsal. eh, Luego vamos a tener lo que son, en la parte caudal vamos a encontrar lo que son la aleta adiposa, el pedúnculo y también lo que es, en este caso, la aleta caudal. Asimismo, en la parte de la cola vamos a encontrar lo que son la aleta anal, en este caso, y luego vamos a tener la aleta ventral, en esta caso en parte del tronco, y luego también vamos a poder observar lo que es la aleta pectoral, ¿no? Esto debería ser de repente algo uniforme cuando se encuentra un pez sano, ¿no? Desde el punto de vista externo, ¿no? Esta parte externa es la anatomía normal de la parte externa. La boca normal. Entonces, cuando hay alguna alteración, en este caso, normalmente vamos a poder observar, por ejemplo, alguna hemorragia a nivel de la boca, alguna hemorragia y opacidad ocular cuando hay alguna alteración en este caso, y las branquias, en algunos casos pálidas, la melanosis que normalmente se va a presentar a nivel de piel, y algunas hemorragias a nivel de la base de la aleta, perdón, y algunos abscesos, en este caso algunos furúnculos que normalmente han conllevado de repente a la presentación de abscesos, ¿no? Luego podemos observar también la sexoftalmia, que normalmente se presenta a nivel de los ojos, y algunas, en este caso de la sexoftalmia, pueden ser unilateral o bilateral, que normalmente se van a presentar, ¿no? La melanosis exoftalmia bilateral y algunos casos va a haber algunas deformidades, como es el caso de algunos de lordosis, escoliosis, anquilosis, que normalmente se vienen presentando para algunas enfermedades y como también como un problema congénito que viene ya específicamente desde los reproductores, ¿no? Entonces, como les mencionaba, vamos a tener a nivel de los ojos algunos exoftalmia que pueden ser bilaterales, algunas hemorragias a nivel de la boca, algunas hemorragias a nivel de la piel y algunos problemas en este caso, de furúnculos o úlceras y algunas erosiones. Esta imagen bastante se presta normalmente para poder diferenciar entre un furúnculo, una úlcera y una erosión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de furúnculo, normalmente va a ser como una emaciación que se presenta sobre la piel, ¿no? Como un líquido que normalmente se va a acumular. Y cuando hablamos de úlcera, normalmente nos referimos cuando ahí ya está involucrado lo que es el músculo. Va a haber prácticamente una herida que ya se va a poder observar la profundidad, en este caso de la herida a nivel de los músculos. Y la erosión normalmente, como se puede ver en esta imagen, va a ser superficial, ¿no? Es como un rasmillón o una laceración que ha podido tener a nivel de la piel. Entonces, esto es muy importante poder diferenciar en este caso algunas lesiones que se pueden presentar en este caso de la piel, ¿no? Como es el caso de los furúnculos, las úlceras y las erosiones. Por otro lado, también podemos tener de repente en los casos de blowout, en este caso que eso va a ser algunos acumulación de líquido que normalmente se va a encontrar en lo que es la cavidad peritoneal. A nivel de pie, de aletas, podemos tener algunas hemorragias, como les mencionaba. Por otro lado, podemos tener lo que son la pérdida de la aleta caudal, en este caso, cuando ya hay una necrosis o hay una erosión a nivel de este nivel o a una hemorragia a nivel de la boca y por otro lado lo que son las úlceras a nivel de piel, ¿no? Son de repente algunos signos
que nos va a ir de repente direccionando a poder diagnosticar o tomar un diagnóstico preventivo sobre ciertas enfermedades que se pueden presentar, ¿no? Entonces, para poder identificar de repente de qué patógeno o qué enfermedad se está tratando, podemos tener lo que son las necropsias. En este caso, la necropsia se realiza de una manera, tiene un protocolo. Esto va a depender de la habilidad de cada productor o de cada profesional. Normalmente se hace un primer corte a nivel desde la base, en este caso del opérculo. Se hace un corte longitudinal normalmente hacia la aleta, en este caso a la aleta anal. Y un segundo corte se hace a nivel en este caso, una vez trazada el primer corte, se hace un corte, en este caso ventral, hacia la aleta pectoral, ¿no? En los cuales ya se arma una campana para poder observar de repente, en este caso, los órganos, ¿no? Se recomienda realizar de repente una apertura, en este caso del individuo, en este caso del pez, del lado izquierdo, porque esto nos va de repente facilitar a la observación a la mayor cantidad de órganos que se puede observar. Bueno, acá tenemos unas imágenes, un primer trazo, como les mencionaba, se hace desde la base, en este caso del opérculo, se hace un corte longitudinal hacia la aleta, en este caso anal, y luego se hace un corte ventral hacia la aleta pectoral, y luego se hace, en este caso, se desprende prácticamente como una ventana en los cuales nos va a ayudar a observar la mayor cantidad de órganos, ¿no? En este caso podemos observar en este nivel lo que son, en este caso, el hígado, los higos pilóricos, el vaso, la vejiga natatoria y más profundo que está el riñón, ¿no? Entonces, se hace del lado izquierdo, como les mencionaba, para poder observar la gran mayor cantidad de órganos que nos pueden ayudar a identificar de qué patógeno se está tratando o qué patógeno esté infectando, en este caso, a nuestros peces, ¿no? Como pueden ver, estas son algunas necropsias que realicé. Se hace un corte, en este caso, como les mencionaba, de la base del opérculo hacia la aleta, en este caso anal, para poder observar de repente la mayor cantidad de órganos, ¿no? Como pueden ver acá, tenemos el hígado, los higos pilóricos, el estómago, el vaso, en este caso se encuentra inflamado con nódulos, y normalmente esto nos va a ayudar de repente a identificar de qué patógeno, ¿no? Luego se hace un corte, en este caso un corte, en este caso del opérculo, para poder observar también lo que son las branquias. Podemos tener branquias congestionadas, branquias pálidas, algunas branquias hemorrágicas, ¿no? Que esto nos ayuda de repente ya a diferenciar con ciertas enfermedades, ya que hay ciertos signos que comparten algunas enfermedades, pero cuando nosotros exploramos ciertos órganos ya podemos tener un diagnóstico presuntivo y a la vez podemos ya ir recomendando algún tratamiento. Por ejemplo, acá tenemos en este caso un pez que en este caso presentó un problema de furunculosis o aeromoniasis, en los cuales podemos observar el furúnculo y podemos observar que tenía presencia en este caso, de líquido a nivel de la cavidad abdominal, y podemos observar que también el hígado está prácticamente pálido, con algunas petequias, en este caso hemorrágicas. Y asimismo podemos observar que a nivel del vaso estaba inflamado, ¿no? Entonces, con esta técnica de la apertura, en este caso del lado izquierdo, nos va a ir a identificar. Recordemos que el hígado está a la parte izquierda, en este caso. Se puede observar y se puede de repente diferenciar con ciertos patógenos, ¿no? Hígado pálido, petequias a nivel de hígado, vaso inflamado o agrandado, normalmente que se le llama, o alguna esplenomegalia, ¿no? Por ejemplo, acá también podemos ver algunas petequias a nivel de ciegos pilóricos, que estos son más compatibles en este caso, con el IPN, y algunos hígados con petequias también. Algo característico que normalmente se puede observar también en ciertos peces es el hígado revertido. Si se dan cuenta, acá no podemos observar el hígado. ¿Por qué? Porque está desplazado al lado derecho. Y en muchos casos se va a encontrar cuando hagan necropsias, se va a encontrar con estos casos, que el hígado está al lado derecho.
Entonces, hay la necesidad de poder revolcar y poder observar al otro lado lo que es el hígado. En este lado podemos observar un hígado con petequias hemorrágicas, eh, el estómago, en este caso, con líquido, que normalmente dan con casos compatibles con diarrea, y en este caso, una esplenomegalia, que es la inflamación del vaso, ¿no? Por otro lado, como les mencionaba, podemos tener una vejiga natatoria, que esto nos da característico a una enfermedad, en este caso puede ser más compatible con Weissela seti, ahora creo le llaman Weissela fructei. Tenemos la hemorragia a nivel de la cavidad abdominal que se ha presentado, y por otro lado algunas hemorragias a nivel de cerebro, que estas también a veces muchos profesionales o algunas personas que están dedicados en este caso de la sanidad obvian la apertura del cerebro. Es muy importante la apertura del cerebro porque también esto nos va a ayudar a identificar sobre qué patógeno estamos hablando. Bueno, en este caso, así compatibles, en este caso con Weissela seti, en este caso se mandaron muestras al laboratorio y normalmente nos dieron casos positivos a Weissela seti, ¿no? Es una enfermedad que recién se está presentando. En 2020 se identificó en Puno, prácticamente en el lago Titicaca, en los cuales pudieron identificar este patógeno. Entonces, ya hay la presencia de este patógeno en el Perú. Entonces, cada vez más que se va intensificando, en este caso, lo que es la acuicultura, entonces va a ir incrementando también la presentación de ciertas enfermedades que se pueden ir dando, ¿no? Bueno, ¿cómo se presenta la enfermedad? Normalmente la enfermedad puede presentarse de horas hasta incluso meses. Esto dependiendo si es una enfermedad hiperaguda o una enfermedad aguda o una enfermedad crónica, ¿no? Cuando hablamos de una enfermedad aguda, normalmente estamos hablando de 24 horas a 30 horas. Y cuando hablamos de una enfermedad aguda, estamos hablando de meses. Y cuando hablamos de una enfermedad crónica, estamos hablando en este caso de años, como puede ser en este caso, por ejemplo, eh, la furunculosis o la eremoniasis, que normalmente siempre va a ser una enfermedad. Se puede presentar en estos tres estadios, puede ser hiperagudo, agudo o crónico, ¿no? O en el caso, por ejemplo, este caso del IPN, que normalmente siempre los peces que se recuperan siempre van a ser portadores y siempre van a estar ir secretando este patógeno. Por otro lado, la tasa de mortalidad, eh, siempre es importante evaluar a diario esto, cómo va evolucionando o cómo va creciendo la mortalidad en nuestras unidades productivas, ya que en base a esto nosotros vamos a tomar la decisión de tomar o poder realizar en este caso la necropsia y poder identificar de qué patógeno se está hablando. Porque si la mortalidad empieza a incrementarse, entonces no es algo normal. Quiere indicarnos que algo va andando mal en nuestras unidades productivas. Entonces, por lo cual es importante ir analizando a diario cómo va comportándose la mortalidad en cada unidad productiva. Cuando hablamos de unidad productiva nos estamos refiriendo a cada jaula o a cada tanque o estanque en los cuales se vienen cultivando los peces, en los cuales esto se calcula normalmente por los animales muertos, en este caso, sobre la población total de los peces, multiplicado por 100 nos va a dar un porcentaje. Lo más recomendable que se debe soportar o se debe aceptar, en este caso, la mortalidad debe ser a 0,03. Pasado esos 0,03, hasta 0, en este caso hasta 0,5, normalmente ya debe haber una alerta. Si pasa los 0,5 a mayor, en este caso ya hay algo que está dando mal. Y es alerta roja en los cuales ya se debe ir medicando. O en este caso, y dependiendo de la identificación de qué patógeno se está hablando, entonces podemos ir o recomendar algún tratamiento para estos ciertos patógenos, ¿no? Entonces, según la FAO, normalmente hay tres niveles de vigilancia, ¿no? En este caso, en los cuales normalmente en campo, normalmente se hace el nivel uno, lo que normalmente identificamos los signos clínicos, en este caso basados en la necropsia, en la evaluación externa
y evaluación interna y el comportamiento animal, en este caso de los peces. Si hablamos de un nivel 2 normalmente ya hacemos un aislamiento, en este caso de los patógenos, que en este caso ya requerimos de un laboratorio, ¿no? Para poder aislar esta bacteria y poder de repente tener un diagnóstico, en este caso también presuntivo, porque ciertas bacterias o ciertos patógenos van a tener ciertas características o ciertos tipos de crecimiento en los cuales normalmente se le puede someter a ciertas pruebas bioquímicas, en los cuales van a compartir, pero no nos indican o no nos cercioran normalmente de qué patógeno se está hablando, ¿no? En el nivel 3 normalmente ya hablamos de, en este caso, de un aislamiento, un cultivo celular, en este caso de técnicas moleculares, como es el caso del PCR, que ya nos va a ir a dar un diagnóstico definitivo de qué patógeno se está hablando, ¿no? Entonces, hablamos a ese nivel, ¿no? Entonces, lo que normalmente en campo, en los cuales podemos tener un diagnóstico presuntivo, estamos hablando de, en este caso, de la vigilancia del nivel uno, ¿no? En los cuales nosotros, al hacer necropsias, podemos tomar un diagnóstico en base a los signos que vamos observando a nivel externo y a nivel interno. Entonces, ¿cómo partimos en este caso? En este caso, para poder ir diagnosticando una enfermedad, siempre nos vamos a basar en la anamnesis, ¿no? Si nosotros somos de repente profesionales que estamos dedicados a este rubro de la sanidad acuícola, normalmente siempre vamos a hacer una entrevista al productor, ¿no? Desde cuándo viene empezando la mortalidad, cómo la ha alimentado, cómo estaba el alimento, o en algunos casos vamos a hacer análisis de la información, como les mencionaba, cómo va yendo la evolución de la mortalidad en el centro o en la unidad productiva, en cada estanque. Desde cuándo empezó, si ha ido descendiendo, no ha ido descendiendo, o ha ido incrementando de repente un poquito más. Luego pasamos a lo que es la evaluación de algunos individuos, en este caso al comportamiento, ya en este es una observación directa a la unidad productiva, y en los cuales vamos a poder de repente tomar algunas muestras, como es en los cuales pues, vamos a observar directamente a lo que son los peces, y en la parte externa, luego en la parte interna, ¿no? Realizando en este caso la necropsia. Luego nos basamos a un diagnóstico etiológico en los cuales podemos tener un diagnóstico presuntivo, en este caso, como les mencionaba, basándonos en las lesiones o los signos clínicos que va presentando cada pez. Y luego podemos ir enviando algunas muestras al laboratorio para que nos dé, en este caso, el diagnóstico definitivo, ¿no? ¿Qué patógeno está generando esta mortalidad? Los cuales van a necesitar ciertas pruebas complementarias, como son en algunos casos las microbiológicas, las histopatológicas, que la semana anterior habló muy bien lo que es la doctora Cielo, y algunas pruebas moleculares, como es el caso del PCR y algunas pruebas inmunológicas en las cuales normalmente nos vamos a basar en pruebas en ELISA, ¿no? Luego el pronóstico y luego algún tratamiento si se aplica en este caso. Si son enfermedades generadas por bacterias, normalmente van a tener algún tratamiento con antibióticos, pero si es una enfermedad causada por virus, ya normalmente ya esto no tiene tratamiento, ¿no? Y bueno, las lecciones aprendidas para tener de repente más cuidado en el manejo para que no llegue a presentar en este caso la enfermedad. En este caso, lo más importante es tomar lo que son las medidas de bioseguridad para que impedir el ingreso de ciertos patógenos. Bueno, este es un, por ejemplo, eh, este es una cronología, una evolución de la mortalidad, por ejemplo, en este caso que tuvimos ahí en Patsat, en este caso del grupo 85, en los cuales se puede observar que a la quincena de mayo, en este caso, ¿por qué lo pongo quincena de mayo? Porque a esta edad ingresó de hatchery a lo que son a sala de alevinaje, ¿no? En este caso, entonces se puede observar que a los primeros días siempre se va a tomar de repente algunos niveles altos de mortalidad. ¿Esto por qué? Porque van a haber algunos peces, perdón, que no han tenido de repente la absorción del saco vitelino, no han tenido a su 100%, ¿no? O a su 80 o 90%. Entonces, estos peces van a ir muriendo porque no han desarrollado y entonces están en la base del estanque, entonces prácticamente no están haciendo su nada, ¿no? Y no se están alimentando. Entonces, esto es normal, presentarlos a los primeros días, la mortalidad elevada,
pero de ahí debe ir reduciendo. Como pueden ver, por ejemplo, estamos hablando de 15 días más o menos, estamos viendo que la mortalidad se viene elevando, entonces, ¿qué nos indica? Que normalmente esto se está presentando algún patógeno. Entonces, es importante evaluar o analizar lo que son, cómo va evolucionando día a día lo que es la mortalidad, porque esto nos va a indicar que algo está andando mal en una unidad productiva, ¿no? Entonces, en este caso, requiere de repente el análisis de una necropsia para poder identificar qué patógeno se está presentando o de repente algún manejo que está realizando. Puede pasar que de repente puede estar, de repente los niveles de oxígeno ha podido entrar una turbiedad y puede estar bajando, ¿no? Entonces el nivel de oxígeno, entonces esto nos va generando alguna mortalidad, ¿no? Acá les presento una imagen, en este caso, en los cuales tuvimos una alta mortalidad en este caso, eh, e incluso es del mismo grupo que se nos venía presentando una mortalidad elevada, ¿no? Que como les mencionaba, lo más tolerable o lo aceptable es que la mortalidad no sea mayor a 0,03%. Si hay un incremento de la mortalidad de eso, entonces algo está andando mal. Entonces es una alerta en los cuales esto nos va a ir a ayudar de repente a tomar decisiones en los cuales eh, tenemos que tomar en inmediato porque si no nos va a ir incrementando lo que es la mortalidad. Entonces, para poder hacer una necropsia, normalmente se tiene que tomar algún muestreo. En este caso, se toma, por ejemplo, de una población se va a tomar unos ciertos cuantos números de peces para poder, que tienen que ser significativos para poder dar un porcentaje, en este caso, qué porcentaje de la población está enferma, ¿no? Entonces, en este caso el investigador, en este caso el productor, en este caso el profesional, normalmente va a tomar un cierto número en los cuales esto va a ir a identificar, en este caso, hacer una necropsia, una evaluación externa de los signos clínicos que se viene presentando, entonces va a ir ya identificando de qué patógeno están hablando, ¿no? Entonces, como les mencionaba, se tiene una población en un estanque y se tiene que tomar una muestra representativa. Normalmente lo que se recomienda es tomar 30 peces, en este caso no menor a 30 peces para que una muestra sea representativa, ¿no? Y nos pueda dar de repente un porcentaje cercano a lo que es en este caso la prevalencia o de qué enfermedad está hablando. Entonces, se tiene en este caso tipos de muestreo. Vamos a tener lo que son los muestreos aleatorios y por otro lado vamos a tener lo que son los muestreos dirigidos. Cuando hablamos de muestreo aleatorio, prácticamente nos estamos basando a evaluar lo que es la prevalencia. Cuando hablamos de prevalencia, nos estamos refiriendo en este caso, de la población que tengo en una unidad productiva, en este caso, ya sea de una jaula o de un estanque, qué porcentaje presenta una enfermedad. Y cuando hablamos en este caso, de un muestreo dirigido, hablamos, en este caso, de los peces enfermos, ya va más direccionado a identificar de qué enfermedad se está hablando. En este caso se toman, en este caso en el muestreo aleatorio se toman muestras al azar. Se muestra aleatoriamente, se hace un lance, en este caso puede ser en una jaula, se hace un lance y se saca los peces, los 30 peces al azar. Entonces ahí vamos a estimar lo que es la prevalencia. De toda la población, qué porcentaje están enfermos, ¿no? En cambio, un muestreo dirigido, tomamos los peces enfermos, en este caso igual se toman 30 peces, entonces vamos identificando los signos clínicos y vamos relacionándolo con qué enfermedad se está hablando. Principalmente el muestreo dirigido es para identificar de qué enfermedad se está hablando, ¿no? En el muestreo aleatorio normalmente se hace para identificar lo que son las enfermedades endémicas, en este caso como puede ser las enfermedades que frecuentemente se presentan, en este caso que son de control, en este caso de Sanipes, como pueden ser Flavabacteria, IPN, Wishiela o BKD. Y en cambio en un muestreo dirigido ya va más enmarcado a las enfermedades exóticas, ¿no? Que normalmente son de reporte obligatorio, en este caso a la OMSA, ¿no? En este caso a la Organización Mundial de la Salud Animal. Entonces,
Esto se puede aplicar en campo si queremos identificar qué porcentaje de nuestra unidad productiva presenta alguna enfermedad. Se saca 30 pesos y se va sacando el porcentaje, ¿no? En el caso de podemos ir identificando algunas lesiones que se vayan presentando en la unidad productiva como exoftalmia, melanosis, algunas úlceras, algunas lesiones. Entonces, también sacamos de 30 peces de estos peces que normalmente presentan algunas alteraciones y ya vamos identificando en este caso la enfermedad. Entonces, esa es la diferencia entre un muestreo aleatorio y un muestreo dirigido, ¿no? Bueno, ahora, bueno, toca tocar algunas enfermedades que normalmente se presentan con mayor frecuencia. Estamos hablando en este caso de la furunculosis o la de aeromoniasis, que normalmente se conoce, la flavobacteriosis, la yersinosis o llamada también la boca roja, la weissiolosis, el BKD, en este caso Rhinobacterium salmonellum, que se presenta por ahí, y el IPN, ¿no? De repente estas seis enfermedades son las que mayormente se van a ir presentando en los centros acuícolas. Por experiencia y por algunas consultas que algunos productores realizan, normalmente siempre han ido direccionados a esta enfermedad, a estas enfermedades, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir identificando de repente algunas lesiones, algunos signos que se vienen presentando en cada enfermedad. Por ejemplo, cuando hablamos de la furunculosis, normalmente este es producido por la bacteria Aeromonas salmonicida, que normalmente va a tener una transmisión horizontal. Como lo hemos visto anteriormente, normalmente se puede presentar por contacto directo, por algunas secreciones que van expulsando, en este caso, los peces. Normalmente se van a poder observar, o esta enfermedad se va a poder presentar de tres maneras, ¿no? De una manera hiperaguda, aguda y en algunos casos de manera crónica, que normalmente pueden estar hasta meses, ¿no? Lo más característico de esta enfermedad que se puede observar van a ser los furúnculos que se pueden observar a nivel de piel. Es como una vesícula que normalmente va a resaltar a nivel de la piel, ¿no? En este caso, se puede observar aquí que hay un problema de furunculosis. En algunos casos pueden presentar melanosis, en algunos casos pueden presentar exoftalmia. Recordarles que la exoftalmia de repente es un signo característico que se puede compartir con otras enfermedades. La exoftalmia no te indica o no te direcciona a qué enfermedad se está presentando. Prácticamente es una enfermedad que se puede compartir, como les mencionaba, con otras enfermedades y como tal igual también la melanosis, ¿no? Por ejemplo, se puede presentar en otras enfermedades, es normal. Es como en nosotros, cuando tenemos una infección, lo primero que se nos presenta es la fiebre. Es lo mismo que se presenta en peces. En este caso de la furunculosis, lo más recomendable son los tratamientos de oxitetraciclina y florfenicol, que es el más utilizado en este caso por vía oral y oxitetraciclina, lo más recomendable es con baños de OTC, normalmente por 3 días consecutivos, ¿no? Esto dependiendo, pueden ser baños de oxitetraciclina 100 ppm o 100 partes por millón o hasta 150 partes por millón. Y cuando hablamos de forflenicol, podemos hablar de 20 miligramos, de 15 a 20 miligramos, en este caso por kilogramo en este caso de alimento, ¿no? Una vez más, podemos observar lo que son los furúnculos, la exoftalmia, como les mencionaba, la melanosis a este nivel, en furúnculos en peces adultos, eh, los furúnculos a nivel de igual, y algo característico que va a caracterizar de repente a lo que son, en este caso, la furunculosis o la aeromona, va a ser el hígado pálido con algunas petequias. Pero esto también se puede compartir, por ejemplo, con el IPN. Entonces, lo que nos va a ir a descartar que no sea IPN normalmente va a ser la presentación de los furúnculos a nivel de piel, ¿no? Esplenomegalia, como les mencionaba, es un órgano linfoide primario en este caso de los peces, entonces va a ser la primera expresión o el primer órgano en reaccionar, entonces por lo cual normalmente se va a encontrar agrandado o inflamado. Otra de las enfermedades normalmente es la flavobacteriosis, que se pueden presentar por dos cepas, ¿no? Incluso se menciona hoy en día una cepa más, que es en este caso la Flavobacterium bracteophilum, que normalmente puede atacar a nivel de las branquias.
El Flabacterium columnare normalmente va a ser una enfermedad de columnar y una enfermedad en este caso de las branquias que normalmente llega a alterar ese nivel y que normalmente se va a presentar en aguas cálidas, prácticamente en aguas, no aguas cálidas, perdón, sino en aguas, en este caso que superen los 15 grados centígrados. Y la Flabacterium psicrófilo en este caso es conocida, perdón, como una enfermedad de agua fría o el síndrome de la Levin de la trucha, que normalmente se va a presentar en aguas inferiores a los 13 grados centígrados, ¿no? Bueno, esto puede variar hoy en día porque la teoría, si bien es cierto, nos menciona esto, pero sabemos que las bacterias han ido mutando constantemente, entonces esto se puede presentar ya incluso la Flabacterium psicrófilo en aguas de 15 grados centígrados, ¿no? Cuando hablamos de la transmisión, en este caso de la flagobacteria, normalmente estamos hablando de una transmisión horizontal y vertical, que puede incluso esta enfermedad puede permanecer en el sedimento, en este caso en el lodo que se puede generar por las heces o por el alimento, pueden permanecer hasta 9 meses de sobrevivencia, ¿no? Normalmente esta enfermedad es considerada una enfermedad, en este caso, letal, porque puede provocar hasta una mortalidad del 60 al 90% en lo que son los hatcheries o en alevines. Lo más recomendable para poder tratar en esta enfermedad normalmente es el florbenicol a 15 grados o 20 miligramos por kilogramo, en este caso de alimento, por 14 días. Recordarles que el tratamiento en acuicultura no es de 1, 2, 3 días, sino es hasta 10, hasta 14 días, incluso dependiendo de la evolución de la mortalidad. Si la mortalidad se sigue manteniendo, en este caso en las unidades productivas, incluso el tratamiento se puede aplazar hasta los 21 días. Entonces, esto va a depender del criterio, en este caso, del profesional que está dedicado, en este caso, a la salud, en este caso, el médico veterinario, en los cuales va a ir recomendando eso. Por ejemplo, tenemos lo que es la oxitociclina, también es uno de los productos que normalmente se recomienda de 100 a 120 miligramos por kilogramo en este caso por 14 días, ¿no? La oxitociclina también baños, en este caso baños de inmersión, que normalmente se recomienda por 3 días consecutivos a 100 ppm o a 120 partes por millón. Y bueno, tenemos también lo que es la amoxicilina, que normalmente se recomienda 80 miligramos por kilogramo por 10 días, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos observar cómo es la letalidad o la virulencia, en este caso, de este patógeno, que puede incluso en algunos casos necrosar toda la columna, perdón, toda la aleta caudal, esto incluso llegando hasta el nivel de la aleta adiposa, ¿no? Si hacemos una comparación con este pez, podemos observar prácticamente como se podría decir vulgarmente, carcomido, ¿no? Entonces es un patógeno bastante agresivo que normalmente puede ir generando una mortalidad desde el 60 al 90%, ¿no? Generando úlceras, necrosis a nivel de lo que son la aleta caudal, ¿no? Eh, Úlceras que se puede observar, como les mencionaba, que involucran en esta parte lo que son la cavidad muscular a nivel de alevines, a nivel de juveniles, necrosis en este caso de la aleta caudal que va generando, ¿no? Y esto a la vez puede generar algunas deformidades en la columna vertebral, en este caso de los peces, ¿no? Eh, bueno, al hacer la necropsia, bueno, de estos mismos peces que observan en este nivel, se puede observar acá que prácticamente se presenta una esplenomegalia, como les mencionaba, es un órgano linfoide que va a tener una primera reacción. En este conjunto de peces de un muestreo dirigido se puede observar que todos presentaban esplenomegalia. Una opacidad ocular que se presenta a nivel de los ojos, o una hemorragia ocular también es normal, y esto genera normalmente lo que es la flabacteria, ¿no? Como les mencionaba, la exoftalmia, la opacidad ocular, en este caso son bastante compatibles con otras enfermedades, pero lo que son la presentación de úlceras que involucren lo que es la cavidad muscular, entonces ya esto nos va relacionando a lo que es la presentación de flabacteria, ¿no? La yersinosis es otra enfermedad que normalmente es causada por la Yersinia rukeri, que en este caso tiene una transmisión, en este caso horizontal,
que se puede presentar en aguas a temperaturas de 5 hasta 20 grados centígrados, ¿no? Que normalmente este patógeno puede sobrevivir por más de 100 días en lo que son en aguas, lagos, ríos, en algunos casos sedimentos a una temperatura de 5 a 15 grados centígrados. El tratamiento que normalmente se recomienda es oxitetraciclina, ya sea por vía oral o por baños de inmersión, ¿no? Como les mencionaba, normalmente lo que se recomienda en baños de inmersión, estamos hablando de 3 días consecutivos, ¿no? Puede ser a 100 partes por millón o a 120 partes por millón. El florfenicol normalmente puede ser a 20 miligramos, o de 15 a 20 miligramos, en este caso, por 14 días consecutivos por vía oral. Como pueden ver, también a este nivel de la yersinosis se puede observar lo que son exoftalmia con algunas hemorragias a nivel ocular, que puede ser unilateral o en algunos casos bilateral, ¿no? Como pueden ver en estas dos imágenes, se puede presentar normalmente. Otra de las enfermedades que normalmente se ha podido observar de repente en el centro donde laboro, normalmente es el BKD, o en este caso el Rhinobacterium salmoninarum, en los cuales esta enfermedad normalmente se va a caracterizar por presentar algunos nódulos a nivel de riñón, ¿no? Como pueden ver en la siguiente imagen, se puede presentar así el riñón con bastantes nódulos, ¿no? Esta enfermedad normalmente se transmite de vía horizontal o de manera vertical. Eh, Se presenta prácticamente en todas las edades de los peces, no tiene una edad específica, pero en mayor parte se presenta en peces mayores a 6 a 12 meses, que estamos hablando de prácticamente de un año, ¿no? Entonces, el tratamiento que se recomienda también para esta enfermedad normalmente es la eritromicina, la oxitetraciclina, el florfenicol, que normalmente se usa para tratar esta enfermedad, en los cuales se puede observar nódulos, como pueden ver en esta imagen, a este nivel, en este caso a nivel del riñón, o alguna renomegalia, ¿no? Con una inflamación del riñón. Bueno, la renomegalia se puede presentar en otras enfermedades también, pero van a haber siempre algunos nódulos que nos van a ir caracterizando que estamos hablando de BKD. Ojo que estamos hablando de un diagnóstico presuntivo, ¿no? Pero si hablamos de un diagnóstico definitivo, normalmente hay que mandar muestras al laboratorio en los cuales nos van a indicar. Entonces, al realizar nosotros una necropsia y poder identificar estos nódulos, entonces ya nos puede ir y podemos anticiparnos de repente a tomar algunas medidas preventivas o algunos tratamientos para poder minimizar la mortalidad que se viene presentando a este nivel, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, estas son imágenes tomadas en este caso, de salmones, se puede presentar nódulos a nivel del hígado, en este caso, como pueden observar, como algunas petequias blanquecinas que se presentan a nivel del hígado. Entonces ya esto es bastante avanzado. En Chile, por ejemplo, se observa normalmente en peces antes de lanzarlos a mar, ¿no? Otra de las enfermedades que normalmente se ha venido presentando y que, bueno, se ha podido diagnosticar presuntivamente es la weissiolosis. Normalmente esta enfermedad es causada, en este caso, por una bacteria Weichella aceti, que hoy en día ya lo llaman, la han cambiado, ya la terminología la llaman Weichella fruitei. Es una bacteria inmóvil y gram positiva, que normalmente esta enfermedad se presenta en peces mayores a 100 gramos, ¿no? En este caso, en este caso, los peces afectados normalmente van a presentar algunos signos, como es el caso de la letargia, la anorexia, la exoftalmia, como les mencionaba, es bastante compatible con otras enfermedades. La hemorragia intraocular, hemorragias a nivel del hígado y el cerebro, ¿no? Según Wells 2014, sí. Una, Prácticamente una cronología de cómo ha venido identificando esta enfermedad en distintos sitios. Por ejemplo, en China en el 2009, por ejemplo, llegaron a identificar esta enfermedad. En Brasil en el 2012 también se llegó a identificar. En Estados en el 2013. En Japón se llegó a identificar en el 2018. En México también se llegó a identificar en el 2018. Eh, pero en Perú normalmente se llegó a identificar en el lago Titicaca en el 2020. Una comparación con lo que llegaron a identificar prácticamente en México y en Perú es algo característico que nos da una alerta, por ejemplo, que en Perú
se identificó en temporada pluvial, prácticamente temporada de lluvias, que en los cuales las mortalidades se presentaron en temperaturas superiores a 15 grados en peces mayores a 100 gramos, pero a lo contrario que se identificó en otro sitio, por ejemplo, a 18 a 20 grados centígrados. Y esto en meses de verano, que normalmente había escasez en México, escasez de lluvia en México. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, no? Que en este caso, que la bacteria está mutando, que se viene presentando en ciertos ambientes, que no necesariamente se tiene que presentar ciertas características del medio ambiente para que se pueda presentar esta enfermedad. Entonces, nosotros hemos tenido algunos casos, por ejemplo, en Patzá, de Weissiolosis, en los cuales hemos tenido algunas características, ¿no? Como puede observar algunas hemorragias a nivel de piel, a nivel de la base de la aleta, y algunas características que nos ayudan a tomar un diagnóstico presuntivo en este caso de esta enfermedad, como es el caso de la hemorragia, en este caso de la vejiga natatoria, como normalmente la vejiga natatoria tiene que ser transparente, la esplenomegalia, que normalmente como órgano linfoide. Como pueden ver en esta imagen, pueden ver la vejiga natatoria hemorrágica, color rosada, fucsia. Entonces, y algunas hemorragias a nivel de la cavidad abdominal. Entonces, esto nos ayuda de repente a tomar algunas decisiones o compararlo o con algunos signos que normalmente han venido tomando las publicaciones, que nos han dado de repente a tomar la decisión, a tomar el diagnóstico de un diagnóstico presuntivo que es con visiolosis. Estos peces tenían 500 gramos, ¿no? En este caso, como les mencionaba en la parte teórica, la vesiolosis normalmente se presenta en peces de 100 gramos para arriba. Como pueden ver, la vejiga natatoria rosada, algunas hemorragias a nivel muscular, a nivel de la cavidad abdominal. Entonces, nos hemos mandado algunas muestras con las cuales nos han dado a positivo de esta enfermedad, ¿no? Hemorragia a nivel de cerebro también, de estos mismos peces que normalmente se ha ido presentando. Entonces, esto nos ha tomado una alerta porque era bastante raro que a nivel de 500 gramos de peces, de peso de los peces, en este caso, se esté presentando esta mortalidad, porque a diario que nosotros prácticamente extraíamos la mortalidad, eran mayores a 100 peces. Entonces, nos lanzó la mortalidad analizando, entonces se tomaron las muestras, se enviaron al laboratorio y en los cuales nos dieron positivos, ¿no? Otra de las enfermedades, bueno, ya yendo para finalizar, en este caso es la necrosis pancreática infecciosa, que es una de las enfermedades que normalmente casi todos los acuicultores o todos los piscicultores tienen bastante temor. Esta enfermedad normalmente se presenta por el virus de la necropsia pancreática infecciosa. Esta enfermedad se transmite de manera horizontal y vertical, que normalmente esta enfermedad se va a presentar en alevines, teniendo mortalidades elevadas, ¿no? Llegando a tener unas tasas de mortalidad en este caso desde el 80 al 90%. Esta enfermedad normalmente se presenta en aguas a temperaturas de 10 a 15 grados centígrados. Y bueno, los peces sobrevivientes normalmente van a ser portadores que pueden ir infectando hasta 6 años, en este caso en el agua. En un trabajo de investigación o un trabajo que hizo Sanipes en este caso, detectó esta enfermedad o detectó la prevalencia de esta enfermedad prácticamente en Puno, Cusco y Huancavelica, ¿no? En los cuales incluso tienen dos publicaciones, creo que Sanipes, si no me deja mentir el doctor Smith, en los cuales se ha identificado esta enfermedad, ¿no? Bueno, es un tema de estudio cómo ha podido ingresar esta enfermedad. Si supuestamente Sanipes hace los controles en los aeropuertos antes de que ingresen estas ovas, ¿no? Una de las características que normalmente van a caracterizar esta enfermedad van a ser los hígados con petequias pálidos, hígado pálido con algunas petequias,
a nivel del hígado y a nivel de lo que son los ciegos pilóricos. Por ejemplo, bueno, nosotros también tuvimos algunos casos, en este caso de IPN, en los cuales tuvimos lo que son hígados con algunas petequias y lo que son el estómago con líquido, ¿no? En este caso, normalmente lo mencionamos con diarrea, el hígado inflamado. Cualquiera podría decir que podría ser aeromoniasis, porque esto era nuestra sospecha a un inicio, pero lo que nos ha ido y a medida que hemos ido haciendo una evaluación externa, por eso es muy importante realizar la evaluación externa e interna de los signos. Estos peces no presentaban ningún problema de furunculosis, erosiones, algunas úlceras. Normalmente eran peces que estaban aparentemente sanos, y normalmente se extrayó y presentaban esto. Como pueden ver, hígado pálido, algunas con petequias, estómago con líquido, normalmente que le llamamos diarrea, y algunas petequias a nivel de lo que son los ciegos pilóricos característicos, ¿no? Alguna esplenomegalia, diarrea en estómago. Entonces, esto nos ha ido de repente ya descartando ciertas enfermedades y ir con el diagnóstico de una enfermedad, en este caso que es muy letal, en este caso el IPN, ¿no? Que es un problema o es una enfermedad de gran temor para muchos productores acuícolas, ¿no? O productores piscícolas normalmente que se dedican en este caso a la producción de trucha. Bueno, es esto, doctor. No sé, eh, gracias en este caso por la oportunidad. De repente, los asistentes tienen alguna incógnita, algunas preguntas con las cuales estamos dispuestos a absolver. Sí, yo creo que pueden abrir sus audios, cualquiera. Voy a habilitar para que puedan abrir sus audios. Eh, dame, si quieres que voy a dirigir, dame 2 minutos, ¿ok? Pero pueden ir preguntando por chat y eso. A ver, entonces. Bueno, tengo una pregunta de Catherine Rey. Normalmente dice, ¿cuál es la nueva denominación de la Weissella aceti? Bueno, hoy en día se la denomina con Weissella fruitae. Anteriormente se le mencionaba, si bien es cierto, antes del 2020 con Weissella aceti, pero de ahí más adelante se lo mencionó con Weissella aceti por algo característico, ¿no? Que normalmente lo relacionaban con la enfermedad de la fresa o la enfermedad del verano. Entonces, esto ya ha ido tomando, entonces ya se ha tomado una nueva denominación. Bueno, Marcela nos pregunta sobre la dosis o alguna fórmula para realizar los baños con OTC. Normalmente, como les mencionaba, lo más recomendable es realizar baños de OTC a 100 partes por millón a 120 partes por millón. Esto va a depender mucho de la edad o del peso en el cual normalmente se encuentran los peces. Eh, Normalmente a peces menores a 2 gramos se recomienda realizar lo que son baños de a 100 partes por millón, y peces mayores a 2 gramos normalmente ya se recomienda lo que son las 120 eh, partes por millón. Esto normalmente tiene que ser por 3 días consecutivos en los cuales esto te va a garantizar de repente a que puedas contrarrestar en este caso el patógeno que se viene presentando. Acá hay otra pregunta de Hugo. Nos menciona cada cuánto recomienda hacer las necropsias y toma de muestra para la vigilancia. Bueno, eh, la recomendación para la toma de necropsias normalmente no tiene cada cuánto, sino debería evaluarse dependiendo al análisis, a la evaluación de la mortalidad como viene presentándose. Como les mencionaba, lo más aceptable en una unidad productiva, ya sea una jaula, un estanque, la mortalidad diaria no debe superar los 0,03% de mortalidad. Si nosotros ya tenemos una elevada a este rango que vengo mencionando, ya debemos en este caso tomar una alerta y tomar lo que son las necropsias y realizar las necropsias, ¿no? La toma de muestra para vigilancia normalmente se recomienda cada 3 meses porque se puede presentar algún patógeno que no sabemos, en los cuales
esto tiene que tener bastante relevancia con los alevines que tú vas sembrando en tu unidad productiva, ¿no? Sorry, Jesús. Justo me tocaron otro. ¿Qué hubo? ¿Qué preguntas respondieron? Yo tengo varias, la verdad. Sí, sí, adelante, doctor. Entiendo que ha habido reporte de Guaisela en Huancavelica, ¿cierto? Ujú. Sí, ¿Y cuál es la tasa de mortalidad esperada? bueno, bueno, la tasa de mortalidad normalmente bueno, se menciona, según teoría, se menciona que esta enfermedad puede llegar a producir una mortalidad desde 40 a 60%, ¿no? ¿Y tú qué has visto? Pero esto va a depender del manejo que nosotros vayamos dándole, en este caso a los peces, como es el caso de los desdobles, bajar la densidad en las unidades productivas, que esto nos pueden ayudar a minimizar o reducir lo que es la tasa de mortalidad en esas unidades productivas. Lo más esperado es lo que se recomienda, se espera es al 20%, a 30%, ¿no? Si tenemos el manejo adecuado antes de que se presente en mayor cantidad, ¿no? O, en este caso, la mortalidad de los peces. Ya, de hecho vi tu curva de mortalidad y me ha pasado, pero te pregunto a ti en base a tu experiencia. ¿Tienes lotes problemas que eh, hacen brote, para la mortalidad, vuelve el brote, para la mortalidad, vuelve el brote? A ver si nos puedes comentar. A mí me ha pasado por lo menos, ¿no? No, sí, es muy constante que se presente esto, ¿no? O sea, tú haces el tratamiento por 10 o 14 días para un mes y luego viene a presentarse otros cuadros, otro brote de enfermedad, ¿no? Esto normalmente está bastante relacionado con la calidad del agua y el manejo que nosotros le vayamos dando. Entonces, es por eso que en algunos casos, normalmente lo que más se recomienda es no darse a mayor a 3 tratamientos, porque en algunos casos los patógenos ya van causando resistencia. Entonces, hay que tener bastante cuidado en lo que es en la calidad del agua, ¿no? En la limpieza, la desinfección, en este caso de las tuberías, si trabajamos con tanques, en este caso puede ser fibra de vidrio, o, porque normalmente las bacterias van a ir generando lo que son el biofilm, en los cuales se van a ir resguardando lo que son las bacterias. Entonces, se presenta esto con mayor frecuencia y lo más recomendable que se puede hacer en estos casos es bajar la densidad en los tanques, ¿no? Bajando la densidad con un buen tratamiento, entonces tú das un ambiente óptimo para que los peces puedan ir desarrollando de repente su sistema inmunológico y no estar compitiendo de repente por oxígeno. Entonces, en esta parte es muy importante realizar un buen manejo de lo que es la calidad del agua y el manejo que tú lo vayas a dar. Ok. Dice, buenas noches. Joan dice, buenas noches, Jesús. ¿Qué tratamientos preventivos suelen usar? ¿Son recomendables aquellos donde se usan sal o formalina? ¿Y cómo se suele administrar este tipo de tratamiento? Gracias. Sí, efectivamente, normalmente como les mencionaba, cuando hay tres rangos, o se puede decir 3 rangos de tasa de mortalidad. Cuando nosotros tenemos tasas de mortalidad de 0,03, es lo más recomendable, ¿no? Lo más óptimo, mínimo es eso. Cuando superamos la tasa de mortalidad de 0,03 a 0,1, ya entonces empezamos lo que son los baños de sal y los baños de formalina. Los baños de sal son muy importantes y creo que son tratamientos profilácticos o tratamientos preventivos que nos van a ayudar de repente a mejorar la calidad del agua o el sistema inmunológico, en este caso de los peces. ¿Por qué? Porque la sal normalmente siempre va a ayudar a limpiar lo que es la mucosidad existente que tenía ahí. Y en algunos casos va a ayudar a limpiar lo que son las branquias. Como sabemos, las branquias en este caso son el medio en el cual normalmente va a haber el intercambio de oxígeno y CO2 en lo que normalmente se presenta. Entonces, cuando hay mucha mucosidad, en este caso a nivel de las branquias, normalmente hay una dificultad por este intercambio de oxígeno CO2.
Entonces la sal ayuda a limpiar esa mucosidad, en este caso, llamémoslo vulgarmente una mucosidad vieja, entonces va a ayudar a normalmente aliviar estas branquias. Entonces, lo más recomendable, o bueno, también esto va dependiendo del peso de los peces o la edad de los peces, va desde el 1%, en este caso del 1% hasta 2%, en este caso de los baños de sal, ¿no? Que normalmente se hace de entre 30 a 1 hora, esto siempre suplementando dosis de oxígeno a la unidad productiva, en este caso el Eso, oxígeno. eso que dices es bastante importante porque normalmente tengo muchos personas que me escriben o clientes que no suplementan oxígeno y le meten concentraciones de 3% de sal y le generan bastante estrés al animal, la verdad. Exacto, eso. Normalmente los niveles de oxígeno es muy importante suministrarlo ahí en la unidad productiva, porque la sal se ve, incluso, bueno, Facebook que todo lo sabe, hay publicaciones, ¿no? Que lo meten y lo sacan, bueno, no es lo muy recomendable que digamos. Entonces, si nosotros realmente queremos que los baños de sal tengan un beneficio en los peces, tenemos que hacerlos normalmente entre 30 a 1 hora, en este caso de inmersión de los peces, ¿no? Perfecto. La formalina Doctor, también es un producto muy importante. Cortita nomás. Los baños de sal, por ejemplo, nosotros tuvimos problemas de microalgas que ujú, normalmente se impregnaban a nivel de las branquias. Y esto normalmente era un problema bastante frecuente porque estas microalgas competían por el oxígeno con los peces. Entonces teníamos niveles bajos de oxígeno en los cuales los baños de sal nos ayudaban de repente a poder limpiar a nivel de las branquias. Entonces los peces se sentían en un estado de confort y tenían bastante alivio. Entonces la sal es bastante importante como medio profiláctico, como medio preventivo ante una cierta enfermedad, ¿no? los bañados en jaula, En jaula normalmente se hace baños en dinos o ¿ya? bins. Por otro lado, Con oxígeno, en hatchery o en sala de alevinaje normalmente se hace en los tanques o los para los estanques, ¿no? mismos tanques, ¿no? Ujú. Dice, doctor, ¿qué recomienda hacer con los peces afectados de 6 meses por IPN? ¿Qué recomienda Jesús? A ver. Bueno, cuando hablamos de 6 meses estamos hablando de peces más o menos de 200, de 150 a 200 gramos. Cuando se presenta ese nivel, bueno, lo más recomendable es tomar medidas, en este caso, como por ejemplo bajar la, la tasa de alimentación. En este caso, si nosotros tenemos una alimentación de repente al 90, al 100%, bajarlo de repente al 50, al 40%, ¿no? Por otro lado, de repente bajar la densidad también en este caso, la densidad en este caso de la unidad productiva, en el cual para que los peces tengan el mayor, el espacio posible para que puedan ir, no competir por el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿por qué bajar la tasa de alimentación a este 40-50%? Como han podido observar en las imágenes, estos peces presentan un cuadro de diarrea, no lo van a aprovechar el oxígeno. Y nosotros al suministrar el alimento vamos a estar ahí alterando de repente lo que es la calidad del agua. Y si los peces consumen, normalmente cuando los peces consumen alimento nos requieren bastantes concentraciones de oxígeno, ¿no? Entonces es lo más recomendable, bajar la tasa de alimentación y a la vez también bajar la densidad, ¿no? Y bueno, lo más recomendable también es extraer diario la mortalidad que se viene presentando, porque es un cuadro, es un pico en el cual la mortalidad va a incrementar hasta, va a ser como en este caso, como, bueno, vulgarmente hablando, como un cerrito normalmente que en la mortalidad sube, se mantiene y luego va a descender, ¿no? Esto normalmente sucede en la semana o los 15 días, ¿no? En este caso, viendo su, su progresividad de esta enfermedad, ¿no? Entonces, lo más recomendable es bajar la tasa de alimentación, la densidad y extraer la mortalidad, ¿no? Sobre el Es lo bueno, punto. es lo que he venido aplicando y me ha funcionado bien, he tenido buenos resultados, entonces en los cuales he podido bajar de repente de una mortalidad que tenía de diario de 4.000 peces, 5.000 peces, he podido bajar a 500, 600, a las finales que los peces han ido recuperándose. Sobre el punto, lo mejor que sería prevenir. Prevenir. Obviamente lo mejor es vacunar, ¿no? Vacunar a los peces, prevenir.
Eso es tener de legal. repente los peces si van a importar ovas, que sean certificados, si van a importar de una eclosería o un hatchery, que tengan la habilitación sanitaria, la certificación que te garantice que están libres de algunos patógenos, ¿no? Perfecto. Dice, ¿hay algún efecto terapéutico de la gelatina? Yo diría que no. Gelatina. No, no, no. Es que he visto mm, productores que le ponen gelatina en el alimento y ahí preguntan. En mi caso yo diría que no, pues no tiene nada. Efecto terapéutico, no, pues no, solo es un conglomerado de azúcares, ¿no? Para que la trucha esté dulce. Bueno, bueno, disculpe la ignorancia, pero es la primera vez que escucho de repente algo así. No, nada que ver, no, no. Yo, o sea, sí lo he visto, pero no es un tratamiento, pues no, no es ni forma. ¿O tú crees que sí? No tiene ningún efecto bactericida, bacteriostático, antivírico. Hasta donde yo Más sé, bien ¿no? podría de repente, Si más no, bien de tu repente postre de podría ir gelatina te ahí. volvería sana. Perdón, perdón. No, sí, más bien decía que de repente puede ir a alterar de repente la calidad del agua, ¿no? O Claro, también puede favorecer de repente al crecimiento de algunos patógenos, como normalmente la gelatina tiene azúcares, entonces puede servir como un medio de cultivo, pues, energía ¿no? de repente para la propagación de algunos patógenos. Claro, yo lo vería como tú también, porque en realidad cuando tú aíslas bacterias los preparas en una gelatina. Entonces, Claro, o sea, es un medio de cultivo, ¿no? Por ejemplo, los agares, que los donde las agarras, bacterias normalmente van a crecer o van a propagarse, ¿no? pues. El descarte por cada lote que ingresa. Ah, bueno, se están preguntando si se hace descarte por cada lote que ingresa. ¿Tengo que esperar que haya mortalidad para hacer la necropsia y diagnóstico? ¿O lo puedo hacer como algo preventivo? Buena pregunta la de Hugo, ¿eh? Sí, efectivamente. Normalmente lo que se recomienda, por ejemplo, si tú a tu centro piscícola, a tu centro acuícola, normalmente tú de repente compras o adquieres alevines, lo más recomendable que se hace es esperar las 300 UTAs, o las 200 o 300 UTAs, para que normalmente ese tiempo pueda desarrollarse la bacteria. Entonces, a partir de esa edad, normalmente tú puedes ir haciendo necropsias o toma de muestras, en este caso la vigilancia, para ir descartando qué patógeno se viene presentando, ¿no? Cuando hablamos de UTA nos estamos refiriendo a un grado unidad día, ¿no? Por ejemplo, si tu temperatura de agua está a 10 grados eh, promedio, en este caso estamos hablando del día, entonces, hablando de 300 frutas, estamos hablando prácticamente de un mes, ¿no? Entonces, de un mes es recomendable de repente y ahí tomando muestras, puede ser quincenal o en este caso mensual, pero siempre analizando, en este caso, teniendo una observación directa sobre los peces y analizando cómo va yendo la evolución de tu mortalidad. Es por eso muy importante que se deben manejar algunos registros en este caso, de mortalidad porque esto te va a ir indicando cómo se va comportando en este caso tu unidad productiva, ¿no? Bacán, sí, sí. Yo sí también yo me auno a eso y recomendaría hacer las necropsias periódicas. De hecho, cuando yo visito clientes, lo primero que hago es primer o el segundo día de pura necropsia, porque te dice cómo va todo, ¿no? Perdimos a Jesús, me parece. Pim, pim, pim. Vamos a ver qué otra pregunta hay, pero lo perdí. Mm. Buenas noches. ¿Los antibióticos se pueden usar para prevenir ciertas enfermedades? Bueno, a ver, esperamos un ratito a Jesús. Si vuelve, pues el antibiótico nunca se usa como preventivo, no es como tratamiento cuando ya hay presencia del patógeno. Esperamos un minuto, si no damos por cerrado, porque no sé qué pasó. A ver, lo voy a escribir un ratito. Buenas noches. Dale. Ajá. ¿Qué tal, Carlos? Carlos, yo tengo una duda. Yo veo autores en los libros, en la bibliografía, en la internet, que al pez le dicen que tiene síntomas. Y yo esa palabra la relaciono con síntomas en sentir, ¿no? Como cuando uno va al doctor, digo, ¿cómo te sientes, no? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Está bien utilizado el término síntomas para un pez o para los animales?
Perfecto, buena pregunta. Eh, bueno, en veterinaria en general, no hablamos de síntomas, signos clínicos, en cualquier animal, ¿no? A ver, ratito que me viene, ahí me está poniendo Sí, Jesús. sí, Está, efectivamente, doctor, normalmente en lo que son animales hay que tener algo bien claro, lo que es la diferenciación entre signo y síntoma, ¿no? Cuando hablamos de signos normalmente van a ser algunas manifestaciones que se van a venir presentando, pero cuando hablamos de síntomas, pues en este caso, por ejemplo, la temperatura, la frecuencia cardíaca, entonces eso no se observa normalmente en animales, ¿no? En este caso en peces, ¿no? Pero en animales terrestres, por ejemplo, se puede evaluar de repente en canes, en vacas, caballos, se puede evaluar de repente la temperatura, pero en peces no normalmente se obvia ese término de síntomas, ¿no? Normalmente se maneja lo que son signos, ¿no? sí, pues, ¿no? Síntomas dicta el paciente, el enfermo, ¿no? Lo que siente, ¿no? Y bueno, hasta ahorita no he encontrado ninguna trucha que me diga qué siente. No sé si tú, Jesús. A ver, vamos a ver si hay otra pregunta. Buenas, ¿existen estudios con ácido ascórbico, vitamina C, con formación y mejoramiento del sistema inmune? Te dejo la última pregunta, Jesús, para dejarte libre, que ya son 8:30. Bueno, mira, yo he tenido bastante experiencia con algunas deficiencias de ácido ascórbico, que en este caso estamos hablando de la vitamina C. La vitamina C, en este caso, en los peces, cumple un rol muy importante, tanto, por ejemplo, en reproductores, se puede indicar que las deficiencias de ácido ascórbico normalmente bajan la motilidad espermática de los reproductores. Y hay estudios, hay investigaciones que se han hecho. Por ejemplo, te mencionaré que yo tuve un caso, un problema en el cual teníamos los reproductores, pero normalmente se les daba un alimento en este caso, porque cada etapa o cada periodo de los peces normalmente tienen algún alimento específico. Ujú. Normalmente a estos reproductores se les daba alimento de engorda. Entonces, en los cuales lo que son, en este caso, la vitamina C o el ácido ascórbico normalmente eran muy limitados. Entonces, cuando hacíamos la fecundación, en este caso en este caso, la evaluación al microscopio de la motilidad de estos peces, o de este semen, en este caso extraído, normalmente teníamos 0 o 10% de motilidad. Entonces, esto era un problema para la fecundación. Entonces, en los cuales hemos ido investigando, averiguando, consultando de repente a algunos especialistas allá en Chile, en otros países, y nos mencionaba que el problema era la deficiencia de vitamina C, porque esto normalmente te garantizaba la mayor cantidad de motilidad. Y por otro lado, bueno, en alevines, normalmente en otros casos sí se recomienda también la vitamina C, porque esto te va a ayudar de repente a mejorar o madurar de repente la inmunidad en los peces. Ah, mira, muy buena charla, la verdad, muy buena info. Gracias, Jesús. Te voy a invitar para la próxima, de todas maneras. Yo creo Sí, que, muy bien, gracias. De repente podemos tocar un tema de fecundación y un poco de manejo de reproductores. perfecto. Hay muchos que me han escrito que quieren el tema de reproducción y ahora hay gente que quiere generar sus propios planteles y el balance entre un buen manejo reproductivo y sanitario es básico, porque si no todos los hatcheries van a estar infectados. Eh, Sí, evidentemente. ya, Jesús, muchas gracias por aceptar la invitación. No sé si quieres decir algo más y si no, y de ahí cerramos. No, más bien agradecerte bueno, a ti por la invitación, de repente para poder ir compartiendo alguna información o algunos conocimientos que hemos ido adquiriendo de repente laborando en la parte profesional, en este caso, en el mundo de la acuicultura. Como se sabe, de repente son limitados los médicos veterinarios que se dedican a este rubro de la acuicultura, ¿no? Pero es un mundo bastante amplio en los cuales hemos de repente adquirido bastantes conocimientos en la parte productiva, alimentación, reproducción y más que todo la parte sanitaria, ¿no? Más bien, si hay la oportunidad de repente de dictar otro curso, en este caso, como le mencionaba, en la parte reproductiva, muy agradecido de repente poder compartir alguna información. Muchas gracias. Gracias, Jesús.
Bueno, Pícola, siendo jueves, 8:40 minutos, los dejo libres, gracias por estar. Suscríbanse al canal de YouTube y ahí va a estar el video y compártanlo. Chao, hasta la siguiente. Gracias, gracias.